Entre los años 1890 y 1910 aproximadamente, se produjo un movimiento fotográfico mundialmente conocido como fotografía pictorialista, el que a su vez tuvo su origen en otros dos movimientos anteriores menos conocidos, el academicismo y el naturalismo. Los temas del academicismo eran generalmente alegorías con fines moralistas y el método de trabajo empleado era el siguiente. Primero, se definía la idea, se hacía un boceto, luego se realizaban todas las tomas que fuesen necesarias en función de dicha idea, se hacían copias de tamaños proporcionados, se recortaban y se pegaban en los lugares preestablecidos y por último se trabajaba con pincel para obtener una terminación coherente. La intención era quitarle a la fotografía el tan criticado carácter mecánico y darle un aura más artística. Las imágenes que estamos viendo son de Henry Peach Robinson, quien seguramente fue quien mejor dominó la técnica de estos fotomontajes. Su más famosa e impactante fotografía, aunque un poco mórbida, conocida como Los últimos instantes, fue realizada en 1852. Es el resultado del ensamble de 5 tomas. El academicista más ilustre fue el sueco Oskar Reglander, quien exponía sus composiciones alegóricas junto a pinturas y esculturas. Su fotografía más famosa fue realizada a partir de una composición de más de 30 negativos, complementada con retoques y métodos propios de la pintura. Tiene por título Las dos formas de vida. En ella hay una idea moralista, pues coloca en el centro al Padre, a su diestra el vicio, la depravación y la muerte, y a su izquierda la virtud, la sabiduría y la salvación. Sus dos hijos eligen caminos diferentes. Por su parte, el naturalismo, término que en pintura significa la reproducción fiel de la naturaleza, es un movimiento fotográfico que está asociado con la forma de ver lo real. Su representante más ilustre fue el conocido fotógrafo Peter Henry Emerson, nacido en Cuba, quien, inspirado en trabajos científicos, destacó la unicidad del punto de vista del sujeto y sostuvo que los límites de la representación son los límites de la visión. La visión humana tiene poder selectivo. Para elegir un elemento dentro de un conjunto tiene temporalidad, pues no puede fijarse en varios objetos o planos simultáneamente. Elige, por razones psicológicas, qué mirar y qué no mirar, y además le da un orden y un tiempo de observación. Emerson buscó que la fotografía se correspondiera en la forma más natural posible con la visión humana. Para ello consideraba necesario manejar los contrastes, la profundidad de campo, dejar imprecisos los fondos y los primeros planos, destacar los detalles de las sombras y conseguir dirigir la vista a través de la composición de líneas. Buscaba la imagen retiniana más allá de la imagen real. Para Emerson, la fotografía debía ser tan imprecisa como el ojo. Emerson rechazó todas las intervenciones manuales sobre la imagen, defendió la pureza de la fotografía directa sin manipulación y la visión fotográfica sin artificios.